Consejero Marlon Ochoa se desentiende del juicio político al no asistir a la audiencia del Congreso Nacional. El magistrado Mario Morazán sí acude a la cita, pero presenta recurso de amparo al igual que sus dos compañeros suplentes. Consejeras del Consejo Nacional Electoral remiten a la Comisión de Juicio Político informe contra Marlon Ochoa y aseguran que existen pruebas para su destitución y para presentar requerimiento fiscal en su contra. Expertos advierten que alzas en los precios de los combustibles y sus efectos económicos podrían extenderse por meses. Duro golpe al bolsillo de usuarios del transporte interurbano y suburbano, con un aumento del 15 y 30% en el pasaje. Dolor y consternación en despedida de 3 estudiantes de Santa Rosa de Copán, fallecidos por sumersión en playas del Salvador. Condena total por los disturbios entre barras en las afueras del estadio Chelatugles, que dejó 5 heridos, entre ellos un efectivo policial. El Papa León XIV responde a Donald Trump y le dice que no le teme, luego que el gobernante lo calificara de débil y nefasto en política exterior. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. La Comisión Especial del Congreso que lleva a cabo el juicio político contra los funcionarios electorales informó que ha concluido la etapa de defensa de los señalados, únicamente con la participación del magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, en vista que los suplentes del órgano jurisdiccional, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez, así como el consejero del CNE, Marlon Ochoa, se ausentaron sin justificación. Este martes continuarán con los testigos. Ahora procedemos el día de mañana a citar testigos y evacuar medios de prueba documental que han sido presentados ante esta comisión. Para el día de mañana esta comisión va a habilitar días y horas inhábiles, porque el día de mañana de todos es sabido que es feriado nacional. Entonces tenemos que habilitar días y horas inhábiles. Pinto afirmó que continuarán con el procedimiento establecido mientras no haya una admisión con suspensión del acto reclamado de los amparos presentados por los denunciados. Además, señaló que siguen afinando la lista de testigos, pero que hasta ahora ya están confirmados miembros del CNE y del TJE para comparecer a partir de las 9 de la mañana. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 13 de abril, donde el juicio político es el tema del día en Honduras. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Contra todo pronóstico, Mario Morazán sí acudió a la cita del juicio político, aunque con un leve retraso, marcando desde el inicio un tono confrontativo. Intentó recusar al diputado Kilbert Bertrán, alegando falta de imparcialidad. Pero su solicitud fue rechazada. A partir de ese momento la tensión aumentó. Morazán evitó responder varias preguntas, mostró incomodidad durante la sesión y protagonizó un ambiente tenso dentro de la comisión. Nadie lo esperaba porque horas antes anunció que no asistiría, pero finalmente Mario Morazán sí llegó a la cita 30 minutos después de la hora programada. De entrada pidió recusar al diputado Kilbert Bertrán por considerar que ya estaba prejuiciado en su contra. Tengo aquí el video donde claramente él señala que se me debió haber acusado por el delito contemplado en el artículo 499. Es claramente un prejuzgamiento que va más allá de este juicio. Quisiera ver el medio de prueba, por favor, si lo puede facilitar, para ver por qué rehuye a mis consultas nada más. Rehuyo a su persecución, que es distinto.
Ok, no vamos a empezar con esto. La solicitud fue declarada improcedente, lo que derivó en la versión más desafiante, confrontativa y hasta sensible de Morazán. No solo se negaba a contestar todas las preguntas de Bertrán, aunque al final lo hiciera. También se mostró incómodo hasta con el uso de celulares durante su comparecencia. Presidenta, me desconcentra que haya tanta gente enviando y recibiendo mensajes en este momento, como el diputado Gilbert Bertrán también. Entonces yo agradecería que tengamos respeto. Morazán atribuyó su presencia en el banquillo del juicio político a Jorge Calitz, quien durante horas fue el centro de discusión sin estar presente, pues según indicó, todo era amor y paz en el TJE hasta que el jefe de bancada liberal lo contaminó con el tema de su inscripción. Y el inicio de esto tiene un nombre y un apellido, solo uno, Jorge Calitz. Él intervino en el Tribunal de Justicia Electoral, lo permeó y lo contaminó. El Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, dice: alguien que participó en las primarias no puede participar en las generales. Y ustedes lo que me están reclamando es que yo no me presté para que se violentara la ley electoral y le facilitara a una persona que tenía una prohibición expresa que contra la ley participara. Calitz no le perdonó que se pronunciara en contra de su habilitación como candidato a diputado, una postura similar a la que en un inicio tuvieron las consejeras López y Hall criticó. Sobre sus reiteradas ausencias, Morazán defendió que a excepción de la sesión para conocer el caso de Jorge Calitz, a la que no fue convocado, él siempre participó en los plenos presenciales, que fueron llamados en legal y debida forma. Además, defendió que nunca existió una reglamentación para las reuniones por Zoom y por eso nunca se prestó para hacerlas bajo esa modalidad. Al tiempo de indicar que sí se paralizaron muchas sesiones fue porque la magistrada Barahona estaba en tratamientos médicos. El magistrado suspendido cuestionó que quieran achacarle la muerte de Barahona por una enfermedad terminal, cuando él se enteró mucho tiempo después por el propio Jorge Calitz, quien tenía un motivo específico para estar preocupado por su deterioro de salud, reveló. Fue Jorge Calitz quien me hizo saber la enfermedad de Miriam. Fue Jorge Calitz que me hizo saber su preocupación que Miriam se muriera sin que ella hubiera votado. Eso es lo que deberíamos de estar juzgando. Pero el deceso de Barahona no pasó desapercibido por la diputada liberal Luz Ernestina Mejía, quien entró en una agria discusión con Morazán, a tal punto que este la culpó por instrumentalizar un hecho trágico. Y lamento que usted quiera instrumentalizar la imagen de una mujer que ha fallecido para generar odio en contra mía. Lo he dicho, permítame usted, yo soy quien está preguntando. Pero yo debo usted responder. Va a responder en su momento, pero no, quiero aclarar lo que usted empieza a distorsionar, doctor. No. Es una completa falacia, es ignominioso que se haya dicho que yo dije que ella era una muerta de hambre. Eso es falso. Sí es cierto, porque era cierto, que ella no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer el cargo. Mire, la llevaban en silla de ruedas. Fueron casi 5 horas de una maratónica audiencia que fue interrumpida en reiteradas ocasiones por idas al baño de Morazán o por cortes de energía eléctrica. Finalmente, el magistrado suspendido dijo que no se sometió a un juicio político, sino a un juicio politizado, que asistió por compromiso con el pueblo y que serán las instancias internacionales las que le darán la razón. No solamente por haber Previo a la cita de Morazán en el Congreso Nacional, el magistrado y 2 suplentes del organismo presentaron un amparo ante la Corte Suprema para frenar el juicio político promovido por el Congreso, alegando que la ley que les aplican contraviene estándares internacionales, mientras analistas consideran que el recurso difícilmente prosperará y señalan que también deberían investigarse jerarquías superiores. La Corte deberá solicitar antecedentes y seguir el proceso conforme a la ley, en un caso aprobado por amplia mayoría legislativa por presunta
presuntas irregularidades electorales. 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar el juicio político impulsado desde el Congreso Nacional al considerar que la ley que lo regula contraviene estándares internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado de Honduras que reforme toda la normativa que tiene que ver con el artículo constitucional que regula la ley de juicio político y también la misma ley de justicia, la ley de juicio político es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Bajo este mismo argumento se presentó la magistrada Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quien hizo referencia a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución de 4 magistrados en 2012. Sin embargo, para el analista Jorge Yesgas, este proceso difiere y no tiene ninguna posibilidad de ampararse en organismos internacionales. Ellos no tendrían ninguna posibilidad de ser amparados en una corte internacional, porque lo que se está haciendo aquí no es ilegítimo, es correcto. Pero tienen el derecho de acudir, nadie le puede quitar el derecho. Asimismo, Yescas manifestó que a su criterio los recursos interpuestos ante la Sala Constitucional difícilmente serán admitidos y agregó que los funcionarios citados al juicio político actuaron como instrumentos de jerarquía superiores, por lo que éstas también deberían ser sometidas al mismo proceso. Ahora corresponde a la Corte Suprema solicitar al Congreso Nacional los antecedentes en un plazo de 5 días y agotar la evaluación de pruebas conforme a la Ley de Justicia Constitucional. En ese sentido, pues hay un plazo máximo de 5 días hábiles para que la entidad que estableció la decisión que está siendo recurrida envíe los antecedentes y luego seguir pues todo el proceso que establece la Ley sobre Justicia Constitucional. Luego hay 8 días hábiles más en relación a elementos de evacuación de prueba. El juicio político contra los magistrados es impulsado por presuntas violaciones a la ley en el reciente proceso electoral y fue aprobado con más de 90 votos de diferentes bancadas en el Congreso Nacional. Bueno, todo esto que está ocurriendo, para que lo sepan con anticipación, lo de Joel Zelaya, lo de Mario Morazán, ellos están allanando con los recursos, están allanando el camino para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las consejeras del Consejo Electoral de Honduras, Ana Paola Hall y Cosette López Osorio, remitieron una serie de documentos e informes a la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional de Honduras en el marco del proceso contra el consejero Marlon Ochoa. Según el organismo electoral, la documentación que forma parte de los archivos oficiales fue entregada a solicitud de la comisión y contiene elementos que apuntan a una presunta conducta antidemocrática. Los informes detallan posibles irregularidades y vulneraciones en el desarrollo de las elecciones primarias y generales que, a criterio de las consejeras, prometerían la transparencia y legalidad del proceso electoral. Además, ambas funcionarias expresaron su disposición de comparecer ante el Congreso para ampliar la información y contribuir al esclarecimiento de los hechos, señalando la existencia de ataques sistemáticos al sistema electoral que, según sostienen, buscarían impedir la declaratoria de elecciones y la alternancia en el poder. De acuerdo a la consejera López, existen suficientes elementos hasta para presentar un requerimiento fiscal contra Ochoa. La no comparecencia no detiene el juicio. La no comparecencia no detiene una decisión. La no comparecencia no detiene una votación en el Pleno. La votación se va a hacer. Una aclaración en el escabroso camino de los juicios políticos que inicia con esta música de palenque en medio de la aprobación de la denuncia. Pasa por la audiencia en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, la comparecencia en el Pleno del funcionario en proceso de destitución y la votación para conocer si se va o se queda en el cargo. La decisión final es si se declara con lugar la denuncia y como resultado de ello se destituye definitivamente a los funcionarios que fueron denunciados. Hasta ahora ningún juicio político pasó por todos los pasos del proceso. El exfiscal general se sometió a la audiencia, pero no se defendió en el Pleno de la Cámara Legislativa. La expresidenta del Poder Judicial, al sentir las primeras brisas del proceso, renunció para no perder el sueldo y el cargo de magistrada.
aunque este profesional del derecho está convencido que en el legislativo no andan en busca de justicia, sino de revancha, insiste. Es que aquí no se trata de justicia, aquí se trata de ajuste de cuentas. El que estaba en el poder tiene que responder a los que estaban abajo del poder y que se sienten que utilizaron el poder para no dejarnos llegar al poder. Y hoy que llegué al poder, me vas a pagar la cuenta. Una versión que suena con tanto ruido como insistencia en la bancada de diputados de Libertad y Refundación, que desde un inicio calificaron los juicios políticos como un ajuste de cuentas de quienes hoy mueven los hilos del poder. La pregunta aquí, y esta es una interrogante obligada, ¿qué va a pasar con los que han separado de sus cargos a través del juicio político? ¿Terminarán estos casos en el Ministerio Público? Al día siguiente de la votación y destitución definitiva del funcionario, el Ministerio Público de oficio puede pedir el informe al Congreso Nacional o enviarlo sin demora al escritorio del fiscal general y así empezar las investigaciones que animaron el juicio político. Quien tiene la obligación en ese caso, si es que hay algún tipo de sospecha de responsabilidad penal, es el Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público es quien actúa, quien solicita ese informe o se le remite ese informe al Ministerio Público y profundiza en los hechos. Pese a la negativa de 3 de los 4 encausados de comparecer a las audiencias de juicio político, entre el jueves y el viernes próximo, la Comisión Especial del Legislativo tendrá listo el informe para someterlo a votación y aquí se sabrá si la mayoría calificada de los diputados lo declara con lugar o salvan de la guillotina al funcionario. Ulises Aguirre, Telenoticias. Pero él permeó el tribunal. En medio de los juicios políticos contra funcionarios electorales surge el debate sobre una posible exclusión del libre de los órganos electorales, una medida que según algunos sectores podría alterar el equilibrio político y afectar la estabilidad democrática. No obstante, expertos sostienen que la representación partidaria en estas instancias no garantiza mayor transparencia y plantean la necesidad de despolitizarlas para asegurar decisiones más técnicas e independientes. En medio de la escalada de juicios políticos contra funcionarios electorales del Partido Libertad y Refundación surge un nuevo escenario, la posibilidad de excluir al libre de los órganos electorales. Algunos advierten que una medida de este tipo podría romper el equilibrio político sobre el que se sostienen esas instancias, generando un impacto en la democracia hondureña. Si libre no forma parte del Consejo Electoral y el bipartidismo sí, se pierden los pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad. Más allá de las violaciones que pudo haber hecho Marlon Ochoa y el magistrado Morazán, el tener quien hace contrapeso ayuda en un sistema democrático. Sin embargo, este experto en materia electoral considera que la representación del libre en el CNE y el TJE no necesariamente fortalece la democracia y señala la necesidad de despolitizar esas instituciones con el fin de garantizar decisiones más técnicas y transparentes. Tenemos una urgencia por recuperar todos los métodos, todos los procedimientos, todo el organigrama, todo el flujo de trabajo que tiene que ver con procesos electorales, y eso es materia técnica, no es materia política. Esta entrevistada cree que más allá del impacto que tendría para Libre su exclusión de los entes electorales al quedar sin voz en espacios clave de decisión, el debate abre la posibilidad de ampliar la participación incorporando a los partidos minoritarios, lo que en su opinión sí constituiría un verdadero avance hacia la consolidación democrática. Hay una oportunidad entonces también para que los mal llamados partidos pequeños o partidos políticos que participaron en proceso electoral anterior realmente también puedan ser parte de estos procesos de estas instituciones, ya sea como suplente o como un propietario dentro del Consejo Nacional Electoral. Este constitucionalista reconoce que las principales fuerzas políticas del país son el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Sin embargo, aclara que de acuerdo con la Carta Magna, esto no implica que los órganos electorales deban estar integrados por representantes partidarios. Considera que este podría ser un momento clave para despolitizar estas instituciones y garantizar procesos electorales más transparentes. Que no se nombre a nadie de libre y no socava la democracia, porque más bien la tendencia debería de ser a despolitizar los órganos electorales y a que estén conformados únicamente por gente honorable y desvinculada de la política de la sociedad civil. En un país marcado por la polarización, cualquier decisión que altere el equilibrio electoral podría tener consecuencias directas en la democracia. El reto será encontrar el equilibrio entre garantizar instituciones funcionales y respetar la representación política sin afectar los principios democráticos. Gabriela Lobo,
Telenoticias. La abogada Fátima Mena, quien se le menciona junto a Karen Guandique para llenar el vacío de Marlon Ochoa en el escenario que sea destituido del Consejo Electoral, aclaró este día que aún no se confirma su posible nombramiento para sustituir a Ochoa. Sin embargo, enfatizó que el nuevo consejero deberá impulsar la nueva ley electoral para impedir los procesos viciados de años anteriores. Quien llegue a este cargo, el ciclo electoral básicamente ya está cerrado, pero implementar un plan de trabajo que garantice impulsar las reformas electorales, porque no nos podemos ir con estas mismas reglas al 2025. Por lo tanto, el trabajo tanto de los consejeros. Mena enfatizó que la nueva ley electoral es la clave para la transparencia y mejor funcionamiento de este órgano del Estado, mientras se definen los cambios en el panorama político. Ese tema debe traerse a la mesa lo más pronto posible. El pasado domingo, los habitantes de la isla de Guanaja acudieron a las urnas para participar en la repetición de las elecciones municipales, en una jornada que se desarrolló de manera pacífica y ordenada. Desde tempranas horas, los ciudadanos ejercieron el sufragio en un ambiente de calma, respaldados por la presencia de efectivos militares y policiales. Ese nuevo proceso electoral se llevó a cabo pese a los incidentes registrados en días previos, cuando un centro educativo utilizado como punto de votación fue incendiado. Sin embargo, la población respondió asistiendo a las urnas en un esfuerzo por garantizar el desarrollo democrático en el municipio. Los comicios iniciaron a las 6 de la mañana y finalizaron a las 5 de la tarde, con la instalación de 13 mesas receptoras de votos para un censo de más de 4,000 electores. Se espera que sea el CNE quien oficialice los resultados en las próximas horas. El Congreso Nacional convocará a las empresas de telefonía para aplicar la ley de control de chips ante el aumento de extorsión en el país. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, advirtió que estos se venden como chicles, facilitando que estructuras criminales operen incluso desde las cárceles. Hay una ley de control de chips o control de SIM card, recuerde. Sí. Ahora vamos a supervisar, vamos a tener que volver a convocar a estas empresas de telefonía celular, telefonía móvil, que apliquemos esta ley. Que no puede ser que vendan estos celulares o los números como chicles, porque la ley no lo permite, Renato. Hablaba de identificación, de llenar un formulario, de identificar la persona que va a poder comprar un SIM card, y hoy miro que no existen esos controles. Pero también es necesario utilizar recursos que el Estado tiene sin uso, ¿verdad? Por ejemplo, la tercera operadora de telefonía móvil comercial, que se puede licitar de inmediato, no tiene ningún costo fiscal para el Estado, más bien puro beneficio, porque genera más impuestos, más consumo, más dinamismo, y puede servir inclusive para cubrir las escuelas que están sin servicio durante la elección pasada en noviembre. Zambrano también señaló que las maras y pandillas utilizan transferencias electrónicas para extorsionar, por lo que ya se alertó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para investigar y regular estas operaciones. Y el tema del monedero electrónico, lo he explicado, Renato, la mayoría de la extorsión la hacen a través de una empresa. No doy el nombre, pero lo diré en privado con ellos. Que pague impuestos al Estado. O sea, de los que tienen la transferencia electrónica, que hay varias, la mayoría de estos grupos criminales utiliza una de esas empresas para realizar y cobrar estos montos de la extorsión. Y se lo notifiqué a los comisionados de la Comisión de Banca y Seguros la semana anterior, que hagan los controles, que citen esta empresa y que le pidan mayores requisitos para utilizar este tipo de transferencias electrónicas, porque ya encontraron este tema de transferencias electrónicas desde pulperías, desde barrios, desde colonias y aldeas. Únicamente con llegar a hacer una transferencia electrónica la realizan hacia X o Y persona. Ambas medidas surgen ante la grave problemática de extorsión que opera desde las cárceles. La policía rastrea a través de cámaras del 911 a los responsables de los disturbios en las afueras del estadio. 4 personas ingresaron heridas al hospital escuela y un policía también resultó lesionado. Aunque desde el centro asistencial descartan fallecidos, en la zona aún hay evidencia de los daños, piedras en las calles y vehículos con vidrios quebrados. En los alrededores del Estadio Nacional José de la Paz Herrera quedaron las huellas del caos con piedras dispersas y daños en la zona tras el enfrentamiento entre las barras del Olimpia y Motagua. Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en disparos y momentos de pánico.
4 personas resultaron lesionadas, entre ellas un joven de 22 años que llegó en estado crítico al hospital escuela tras recibir disparos en el cuello y en el pecho. En los hechos también resultó herido un agente policial. 2 recibieron el alta médica tras recibir asistencia médica y 2 permanecen hospitalizados. Uno de ellos llegó ayer en un estado de salud crítico, sumamente grave. Sin embargo, gracias al pronto abordaje quirúrgico de los especialistas, obviamente fue operado de una lesión a la altura de la tráquea y otra en el pulmón derecho. Quienes presenciaron el momento relatan escenas de miedo, con personas corriendo para resguardarse, mientras emprendedores también pagaron las consecuencias. Porque ¿cómo es posible que a estas alturas ya no se trate de piedras ni nada de eso, sino también armas? Hubieron disparos muy pesados, tremendos, se oían, me parecía carrera de cohetes de Navidad. En Honduras existe desde 2015 una ley para prevenir la violencia en eventos deportivos. Sin embargo, lo ocurrido vuelve a evidenciar fallas en su aplicación. Tras el enfrentamiento, la policía analiza videos de las cámaras del 911 y recaba pruebas para identificar a los responsables y remitir el caso al Ministerio Público, que deberá determinar los requerimientos fiscales. La DPI levantó en el sitio de la zona, ¿verdad?, donde suscitó el evento, desgraciadamente, 7 casquillos que habían sido percutidos por arma de fuego. También levantó evidencia a través de cámaras fotográficas de los daños que se le produjeron a más de 30 vehículos que estaban estacionados, que son propiedades de los vecinos aledaños al estadio. Crece la exigencia que se identifique y sancione a los responsables para evitar que la violencia siga marcando el fútbol hondureño. Honduras merece vivir el fútbol en paz. El reto ahora es que las autoridades garanticen estadios seguros, donde las familias regresen y no se alejen por miedo. Carolina Martínez, Telenoticias. TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con... Tenemos violencia, criminalidad y este tipo de hechos desde hace varias décadas, pero se han recrudecido. Preguntémonos por qué se ha recrudecido esa violencia salvaje en Honduras. Mire usted, la muerte violenta del empresario y excandidato a alcalde por el Partido Nacional en Omoa Cortés, Iván Pérez Suazo, ha causado consternación en la zona norte del país. Las investigaciones apuntan a un conflicto de tierras y enemistades personales. Este día, familiares y amigos le dieron el último adiós y exigieron justicia. 129 años. La comunidad de Masca en Omoa amaneció consternada tras el asesinato del reconocido empresario del turismo Iván Pérez Suazo, tras ser atacado en su negocio la mañana de este domingo en su comunidad. Una escena que culminaba una serie de atentados que habría sufrido el señor Iván en años anteriores. Este empresario había tenido algún tipo de atentado por sujeto. Sin embargo, como Policía Nacional estamos realizando las diferentes diligencias investigativas para poder corroborar si este atentado en años anteriores podría tener algún vínculo con las personas que le habían quitado la vida en las últimas 24 horas. Además de su faceta empresarial, Iván Pérez tuvo una activa participación en la política. Fue precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional en las elecciones primarias de 2025 y anteriormente se desempeñó como juez municipal en Omoa. Su familia lamentó este día que hayan truncado su vida y con ella todos sus proyectos. Le gustaba servir a la gente bastante. Tal vez no vivimos juntos muchos años, pero siempre estábamos, ¿verdad? La conexión padre-hijo. Lastimosamente no es la forma en cómo uno se quiere despedir de sus padres. Nosotros perdonamos a esas personas. Autoridades de Omoa destacaron su labor y aporte a la comunidad, recordándolo como un hombre cercano a la gente, solidario y comprometido con el desarrollo de Masca. Porque Iván Pérez Suazo fue un hombre muy aportante, colaborador ante la sociedad de Omoa, fue un hombre muy servicial. Él era un líder porque luchaba por las causas justas de la población. Mientras se mantienen al menos 2 líneas de investigación sobre el crimen, familia y amigos dieron el último adiós esta tarde al empresario y político en el cementerio municipal de La Lima, de donde era originario. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
Dolor y consternación durante este fin de semana en la velatoria y entierro de los 3 estudiantes de Santa Rosa de Copán fallecidos por sumersión en las playas de El Salvador. En medio del dolor, despiden a 3 estudiantes de la UNICAD fallecidos trágicamente en El Salvador. No caigan en la depresión, sigan adelante y honren la vida de sus compañeros, es el mensaje del sacerdote Leopoldo Serrano. Y de ahora en adelante también les invito a guardar en su mente esas cosas buenas y a continuarlas. Si estaban haciendo algo bueno, algún estudiante, póngale ganas, los compañeros de ellos, póngale más ganas, ¿verdad? No hay que caer en la depresión. Las autoridades universitarias deberán analizar medidas que se adaptarán tras esta tragedia, expresan familiares. Habrá que explorar con la universidad qué toman ellos también como medida, o se cancelan las giras, o se prohíben algunas cosas, o se controla el número masivo de estudiantes y se delimita más control o más asistencia por parte de docentes, y ver qué más dice pues la acción de otros padres, ¿verdad? En este caso pues yo hablo por mi sobrino y por Alexis. 3 historias que se apagan, pero vivirán siempre en la memoria de quienes los amaron. Para TN5, Zaira Ardón. Una tragedia estremeció a la comunidad de Mazicales en Trujillo, Colón. Un menor de 5 años perdió la vida tras ser atacado por 2 perros pitbull en las afueras de su vivienda. Según el relato, los animales aparecieron de forma repentina y lo agredieron, causándole graves heridas en el cuello y sus partes íntimas. Aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, no logró sobrevivir. Un menor de 5 años murió tras ser atacado por 2 perros pitbull cuando salía del patio de su casa de habitación al patio de la casa de la abuela, hecho ocurrido en la aldea Mazicales, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Los caninos salieron de entre una palmera y se desconoce sus propietarios. Arrancaron los genitales y parte del cuello al menor en cuestión de segundos. Su familia trató de reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Trataron de llevarlo a un hospital en Tocoa y cuando este era enviado a otro hospital en San Pedro Sula, murió. Su padre hoy lamenta lo ocurrido de su hijo que soñaba con ser policía. Estaba pequeño. Él me dijo, comprame una mesa, papi, porque yo voy a estudiar. ¿verdad? ¿Qué quería hacer? ¿Él le dijo alguna vez? ¿Estudiar qué? Él me dijo que le gustaba, quería ser policía. ¿Policía? Y pide que este hecho no quede impune. La justicia de Obredo, porque... Que no quede impune. Que no quede impune, porque mire, no me lo imaginaba yo. Los vecinos del lugar lamentan lo ocurrido. Dicen que en este lugar no hay quien pueda mantener este tipo de animales. Que quieran tener estos animales, que lo tengan en un lugar seguro para que no puedan, ¿verdad?, hacer estas cosas. Pues es terrible lo que ha pasado, pues es una muerte, pues, ¿verdad?, tremenda. El menor estudiaba en el jardín de niños de la comunidad y fue acompañado al velatorio por los maestros y sus compañeros de aula. En la aldea Mazicales, municipio de Trujillo, departamento de Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Mientras pasaba esta nota, Luz Madrid me estaba recordando alguna legislación en Europa con los pitbull. Así es, en algunos países europeos, los pitbull, rottweiler, entre ese tipo de animales son considerados potencialmente peligrosos. No peligrosos, potencialmente peligrosos, es decir, que deben someterse a un tipo de evaluación de comportamiento. Estas personas en algunos países europeos obtienen esas licencias donde se hace una evaluación del comportamiento del animal, porque si bien, yo soy de las que piensa que sí tiene que ver mucho la crianza, ¿quién para saber de qué manera ha sido criado un animal? Entonces esos países europeos hacen esas evaluaciones de comportamiento para saber qué tan peligroso puede ser este animalito afuera, en la sociedad. Y el uso obligatorio del bozal en muchos de estos países. Bozal que en nuestro país no se utiliza bozal. Vemos como estos animales pues los andan muchas veces con correas largas hasta los metros de correa. Podríamos decir, lo largo de la correa también es parte de esas licencias. ¿Qué tan larga es la correa con los que van a salir a pasear? El uso de bozal, entre otras cosas que tienen que cumplir los dueños de estos animales, de estas razas, que son consideradas potencialmente peligrosas en estos países europeos. ¿Y qué te decía yo hace algunos segunditos? Que estas tragedias las vemos desde hace décadas. Pero
nunca legislamos y si legislamos no aplicamos lo que legislamos. Porque las regulaciones relacionadas con el pitbull son rigurosas, pero aquí solo debatimos, pasa la tragedia, seguimos debatiendo, los protectores de los animales, que es que no los sabemos cuidar, los que se han sentido perjudicados, hay que hacer algo y pasamos en eso. Pero lo que tú me estás diciendo contribuirá para tomar conciencia sobre un problema que no termine en Honduras. Sí, claro, bueno, es un tema de debate, fue un tema de debate en su momento en Europa y se tomaron medidas, no es de aislar un animal o satanizarlo, por decirlo así. Correcto. Simplemente de tomar medidas preventivas para que en sociedad todo esté en armonía y que no hayan ese tipo de incidentes que se pueden evitar si hay medidas preventivas, se pueden evitar. Bueno, vamos a tener más información sobre esto porque de manera recurrente en Honduras nos encontramos con estas tragedias, pero todo pasa como si no pasara nada. Solo debatimos por unas cuantas horas, unos cuantos días y nos olvidamos de que hay que legislar y aplicar la ley. Vamos a una nueva pausa comercial. Al regresar con el noticiero líder, inicia juicio contra Gilbert Reyes por femicidio agravado y doble asesinato en caso Roatán. Atentos. Un joven ceibeño decidió tomar las riendas de su futuro y convertirse en su propio jefe, consolidándose como un microempresario exitoso. Su emprendimiento Visou se especializa en productos de belleza, cosméticos y cuidado capilar, destacándose como una propuesta innovadora en el mercado ceibeño. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Con el propósito de convertirse en un emprendedor de éxito, este joven ceibeño Ángel Gerardo Álvarez ha iniciado su negocio con la venta de productos de belleza. Este emprendimiento nace en el 2023, yo trabajaba para una empresa privada. Entonces este local estaba vacío y mi madre me dice, hay un local vacío, dice, ahí en el centro, ¿qué te puedes inventar? Entonces yo, pues como tengo la experiencia en mercadeo, soy diseñador gráfico, entonces, ¿por qué no un proyecto de belleza, de producto de belleza, verdad? Entonces, en mis ratos libres del trabajo, yo empecé a buscar proveedores, empecé a pensar el nombre y pues como yo viajé a Francia hace 10 años, Bisou es una palabra francesa que significa beso. Actualmente ofrece una variedad de cosméticos en productos de alta calidad y a los mejores precios de la zona. Aquí vendemos todo lo que es producto de belleza, ya sea, por ejemplo, maquillaje, lo que es producto para el cuidado del cabello, es como lo que se concentra en la tienda. Producto 100% vegano, libre de sal. Para apoyar a este emprendedor puedes ubicarlo en pleno centro de la ciudad, en la populosa avenida San Isidro, o llamar al número celular 3393-4564. El emprendimiento de Ángel Gerardo Álvarez se ha convertido en un gran ejemplo de perseverancia y superación, ofreciendo productos a la población de la novia de Honduras. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Miren ustedes estos datos a propósito del segmento anterior. Los homicidios en el primer trimestre de 2026 han aumentado en 33 en comparación a igual periodo de 2025. Esto me lo envía Efraín Farach en esta herramienta de Televicentro. Efraín Farach es un joven profesional que dirige precisamente Consulting HNL como una herramienta de Televicentro para contribuir con datos a las mejores políticas públicas de Honduras. Los homicidios en el primer trimestre de 2026 han aumentado en 33 en comparación a igual periodo de 2025. La tasa de homicidio diaria aumenta de 5.9 en 2025 a 6.3 en 2026.
Pero también hay otras gráficas que nos envía Efraín Farach de Consulting HNL, esta herramienta de Televicentro. Y esto es básico. Pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente. La violencia reduce la actividad productiva, limita el consumo y frena el dinamismo económico. También genera desconfianza en inversionistas, eleva el riesgo país y disminuye la llegada de capital. Y aquí tienen ustedes el total de homicidios y tasa de homicidios diaria en el primer trimestre de 2026. Y luego el comportamiento de los homicidios por departamento en el primer trimestre. Pero nos quedamos con este mensaje. Ha aumentado en este primer trimestre los homicidios en comparación con el 2025. Y lo que debemos tener claros todos, y el gobierno en especial, que la violencia reduce la actividad productiva, limita el consumo y frena el dinamismo económico. También genera desconfianza en inversionistas, eleva el riesgo país y disminuye la llegada de capital. Justamente para eso ha sido creado Consulting HNL, esta herramienta de datos. Los datos hablan y que dirige Efraín Farach aquí en nuestra empresa. Para si hay que hacer ajustes en nuestras políticas públicas en materia de seguridad, hagámosla. Y la impunidad, que es un punto clave. Muchos de estos casos, que son números, pero representan vida, familias, siguen sin resolverse. Así es. Daños millonarios fue el resultado de un incendio de máximas proporciones que se registró el fin de semana en el barrio Medina de San Pedro Sula. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos aún investigan las causas que originaron el siniestro en una empresa que no tenía certificación del Cuerpo de Bomberos con el tipo de material para operar en la zona. Nosotros como Cuerpo de Bomberos realizamos ese tipo de servicios siempre y cuando la empresa a la que se va a certificar tenga el acercamiento con el Cuerpo de Bomberos. ¿No había solicitado certificación con el Cuerpo de Bomberos? No había ningún proceso con el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros como institución responsable, cuando hay este tipo de emergencias vamos y atendemos, porque es nuestra prioridad, ¿verdad? Salvar vidas. El incendio afortunadamente fue controlado a tiempo y se evitó que otros bienes inmuebles fueran afectados por las llamas. Este lunes inició el juicio oral y público contra Gilbert Reyes, acusado de femicidio agravado en perjuicio de Dione Beatriz Solórzano y los asesinatos de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, en el caso que conmocionó a Roatán, Islas de la Bahía. El proceso se desarrolla de forma virtual debido a que el imputado permanece en una cárcel de máxima seguridad y se extenderá hasta el 17 de abril tras una investigación que incluyó su captura en el extranjero y posterior extradición a Honduras. En una operación de alto impacto en Choloma Cortés, agentes de Dipanco capturaron el fin de semana a 2 peligrosos integrantes de la Mara MC-13, entre ellos el líder transnacional de esta estructura, quien giraba órdenes y coordinaba acciones delictivas dentro y fuera del país. Durante el operativo se les decomisó un arsenal que incluía un fusil AR-15 con municiones, droga y teléfonos celulares. Ambos fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad La Tolva en El Paraíso. La encargada de negocios de Estados Unidos, Colin Howie, sostuvo un encuentro con el nuevo fiscal general Pablo Reyes con el objetivo de explorar mecanismos de cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico. Durante la reunión se destacó que fortalecen la colaboración bilateral es clave para avanzar hacia un hemisferio más seguro, estable y próspero en beneficio de ambas naciones. Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el precio del petróleo volvió a superar los $100 por barril, reactivando la presión en los mercados internacionales, un escenario que anticipa que la crisis de los altos precios podría extenderse por varios meses, con impacto directo en los combustibles, la energía y el costo de vida en Honduras.
Lo que parecía un alza momentánea al petróleo podría extenderse por meses, elevando los precios de los combustibles y el costo de vida, evidenciando la verdadera cara de la guerra en Medio Oriente. Una tregua entre Irán y Estados Unidos que pensamos podía tener repercusiones a la baja en el precio. Sin embargo, ya hoy pues se recrudeció el conflicto, ya no se habla de acuerdos de paz y eso obviamente aumenta la especulación en este mercado y eso provoca que hayan incrementos de precios. Los efectos ya se sienten en Honduras. Más del 60% de los alimentos y servicios subieron de precio, a lo que se suman incrementos en la energía, el transporte y otros costos básicos, agravando la situación económica de los hogares y las empresas. Necesitamos empezar a proteger no solo el bolsillo del pueblo hondureño, sino también la actividad económica para la generación de empleo. De no generar las políticas públicas necesarias, estaríamos ante un choque económico bastante fuerte, principalmente por la incertidumbre que genera el conflicto en el Medio Oriente a nivel global. Ante esta crisis, analistas le plantean al gobierno que es momento de reducir el gasto y eliminar beneficios a los políticos para priorizar medidas que realmente alivien el bolsillo de la población. Cuando yo digo quiero reactivar la economía, ¿qué es lo que hago? Sí, está bien, reduzco el gasto público, eso es importante, pero la contraparte forzosamente tiene que ser reducir los impuestos. Y no vemos que exista esto. En el año 2013-14 se incrementó el impuesto sobre ventas del 12 al 15% y nadie está pensando en reducir esto, ¿verdad? Tenemos que determinar qué subsidios vale la pena continuar y sobre todo qué otras medidas se deben tomar. El tema de la reducción del impuesto a los combustibles, algo que se ha discutido en la agenda pública, continuar con subsidios, buscar un préstamo para poder apoyar o mantener algunas otras estrategias financieras podría ser alguna opción. Advierten que de mantenerse este escenario, el país podría enfrentar una desaceleración económica y un incremento en los niveles de pobreza en el transcurso del año. Sara Carranza, Telenoticias. El economista Julio Raudales desmintió las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, quien aseguró que el subsidio a los combustibles supera los ingresos que percibe el Estado por este impuesto. Según Raudales, el gobierno apenas ha destinado unos 680 millones de lempiras en subsidios, frente a los más de 15.000 millones que recauda anualmente por el impuesto a los combustibles, lo que representa apenas un 4.5%. Los números son muy simples, ¿verdad? Muy claros, ¿verdad? Y ya el gobierno lo manifestó, el ministro Hernández Hércules lo dijo, se han gastado aproximadamente unos 680 millones de lempiras, eso es bastante, no podemos decir que no, pero el gobierno recauda más o menos 15.000 millones de lempiras por año por concepto de combustibles. A criterio de Raudales, las cifras dejan en evidencia que sí existe margen para reducir o incluso eliminar este tributo, en medio de la presión que enfrentan los consumidores por el alza de los precios. Además, indica que este impuesto, que es fijado en dólares y varía de 12 a 26 lempiras por galón, le ha restado competitividad al país. Desde este lunes entró en vigor el aumento al pasaje autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. 30% para el servicio suburbano y 15% para el interurbano. Aunque se presenta como una medida provisional por el costo de los carburantes, los pasajeros la califican de desmedida. Aseguran que los ajustes han dejado de ser simbólicos y se han triplicado en un contexto donde el costo de vida sube, pero nunca baja. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Los usuarios de transporte interurbano y suburbano comenzaron a pagar un 15 y 30% más en el valor de la tarifa a partir de este lunes, debido al incremento internacional de los precios de los combustibles. Si la tarifa de una ruta interurbana es de 100 lempiras, va a recibir ellos el incremento del 15% y la nueva tarifa va a ser de 115 lempiras. Y del suburbano, que son rutas cortas, menores a 35 kilómetros, que cubren estos corredores, van a tener un incremento del 30%. 20 lempiras en el caso hipotético que cobren en un corredor, se le va a cobrar el 30% de incremento,
lo que significaría, ¿verdad?, 6 lempiras. Su nuevo precio sería de 26 lempiras. El incremento golpea a los usuarios, quienes lo califican de excesivo, al ser personas de escasos recursos que asumen el alza y lamentan que en Honduras el costo de vida sube, pero nunca baja. Excesivo, porque en algunos casos solo se autorizó el 15% y le están subiendo el 27% para poder solventar sus gastos, y el golpe lo siente uno que viene todos los días. No, y que ya tenemos que soportar este golpe y ya no se puede hacer nada. Ya ellos ya le incrementaron, aunque le bajen el combustible, no le van a bajar el pasaje, ¿no? Dirigentes del transporte piden comprensión y justifican que el alza en los costos es un fenómeno internacional y no solo un problema local. El pueblo tiene que estar claro, ¿verdad?, de que estos incrementos no son del país, es un problema mundial que hay que afrontarlo, y lo que sí queremos nosotros como transporte interurbano es buscar un mecanismo para que cuando haya incremento o también cuando haya bajas, que también sea aplicable. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se limitó a subsidiar mediante un bono compensatorio al transporte urbano de 4 ciudades a nivel nacional, que son Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Las autoridades informaron que una vez concluya el incremento al precio de los combustibles y se normalice la situación, se hará una nueva revisión a la tarifa, donde se espera que haya una baja. Elías Acosta, Telenoticias. Y los combustibles subieron este lunes. La superior ahora cuesta el precio que ven en pantalla, la regular, el queroseno. La superior subió ¿cuánto? 2.97, la regular 4.46, el queroseno 3.68, 7.21 el diésel y 1 centavo el LPG vehicular. Voy a decir una palabrita que no es muy cómoda para todos, pero lo que debemos ahora es socar u orar para que se termine esa guerra que hay en el Medio Oriente, porque si no esto se seguirá disparando y los patos los pagaremos nosotros con estos precios de los combustibles. En este momento es el transporte, pero también suben los alimentos y todo el mundo dice que los combustibles han aumentado. La idea pacífica y de amor es que termine esa guerra en el Medio Oriente, que circule de manera fluida el transporte del petróleo por el estrecho de Hormuz para que termine esto que nos está afectando. Pero es la realidad, es la realidad. Sube el barril de crudo, suben los combustibles y suben los precios en una herramienta tan importante como es el transporte. La Comisión del Salario Mínimo sostuvo este lunes una nueva reunión, pero concluyó sin lograr un acuerdo definitivo. Sin embargo, el sector empresarial asegura que ya existe un consenso en cerca del 75% de los puntos en discusión, lo que refleja avances en las negociaciones, pues justifican que se comenzó a negociar hace menos de 2 meses. Hemos logrado, yo diría que un 75% de acuerdo ya, son pocos puntos los que hacen falta por acordar. Y esperamos que con el espíritu componedor que nos ha caracterizado a los sectores, logremos ese acuerdo. Yo entiendo que hay mucho estrés y mucha ansiedad en la población por este tema, pero hay que entender que el proceso no tiene ni siquiera 2 meses. Fuimos juramentados el 19 de febrero, cuando debimos haber sido juramentados en diciembre. Entre los avances alcanzados destaca el reconocimiento de la retroactividad, lo que implica que el ajuste que se apruebe será pagando a los trabajadores tomando como base el mes de enero. Además, las partes han logrado acercar posiciones en los porcentajes de incremento que inicialmente eran distantes, alcanzando consensos que apuntan a aumentos superiores al 5%. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Afiliarte al RAP es beneficio para todos.
El programa de inversión pública avanza a paso lento. Según la Secretaría de Finanzas, apenas se ha ejecutado un 12.3%, equivalente a unos 1.700 millones de lempiras, sin que hasta el momento se detalle con precisión en qué rubros se han destinado estos recursos. Este bajo nivel de ejecución implica que proyectos y servicios públicos aún no llegan a la población. Diversos actores demandan mayor agilidad en la inversión, especialmente en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura, donde las necesidades siguen siendo urgentes. En contraste, el gasto general del gobierno ya supera los 74.000 millones de lempiras, con una ejecución global del 16.9% en lo que va del año. En el Seguro Social, la enfermedad no siempre es lo más difícil. Para muchos pacientes, lo más duro es la espera. Largas listas, citas que no llegan y respuestas que se siguen postergando. Hoy conoceremos historias de personas que llevan meses e incluso más de un año esperando una cirugía mientras su salud cambia y la incertidumbre crece. El paro de médicos ha complicado aún más el panorama. Son dos historias distintas, provienen de dos colonias diferentes, dos enfermedades que avanzan sin pedir permiso, pero un lugar en común. El pasillo interminable del todavía no en el Seguro Social, meses que se convierten en un año que pesa como una eternidad cuando el cuerpo ya no aguanta. Cada cita reprogramada no es solo una fecha más en el calendario, es una ilusión que se rompe y una noche más de preocupaciones. De enero me tocaba a mí, y ese día que me tocaba ingresar acá me dijeron que estaban aplazadas ya, las cortaban la cirugía, entonces he estado viniendo a preguntar y dicen que no hay insumo. Ya hoy me dijeron que es que no, los doctores están en huelga. Lo mismo, varón. Tengo desde el 2023 de andar detrás de una operación aquí en el hombro y no, pues el fin de semana no aguanté el dolor y tuve que venirme ahorita de emergencia. Sí me pusieron una inyección ahí, pero eso solo le calma el dolor. Como si no bastaran meses y hasta años de espera, el paro de médicos alejó aún más las esperanzas. En las afueras, adultos mayores avanzan despacio, sostenidos más por la esperanza que por la fuerza. Llegan temprano, cansados pero con la ilusión intacta. No piden privilegios, solo quieren ser escuchados y no volver a casa con otro vuelva después. Todos los insumos, y si es para una operación, desde las agujas, el esparadrapo, todo. ¿No ha cambiado nada de eso? Nada. He estado toda la mañana en emergencia por esto, tengo que ver y no me han podido atender, ¿no? Y aunque anda así, no lo atienden. A las 8 de la mañana. Ellos dicen que no piden milagros, solo piden lo básico, ser atendidos a tiempo, para poder dejar de vivir con el miedo constante de que su salud empeore, mientras esperan una llamada que nunca llega. Sus voces hoy no solo cuentan su historia, representan a muchos otros que también siguen esperando, resistiendo, confiando, aunque cada día sea más difícil hacerlo. Vengo de Danlí, desde el año pasado mi hijo tiene, que yo he estado viniendo a cita, y me llamaron porque ya tenía la operación y resulta hoy. Lo ingresaba hoy para operarlo mañana. Resulta que hoy venimos y nos mandan a decir, los han andado desde la mañana para arriba y para abajo y resulta que los despachan para la casa. El pasaje está caro, yo vengo de Danlí. Hoy más que nunca el Seguro Social no solo enfrenta una crisis de atención, enfrenta el peso de muchas vidas que con cada día de retraso se van desgastando un poco más. En el Seguro Social lo que más se repite no necesariamente es la atención, sino el no hay. No hay citas, no hay medicamentos y no hay insumos. Mientras esta realidad prevalece, la población continúa frustrada. Mariolanda, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Con decenas de pacientes del área oftalmológica, este lunes inició una jornada de 60 cirugías de cataratas en el Hospital San Felipe, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica en esta especialidad, que supera las 1.000 intervenciones solo en este centro asistencial. Durante esa semana se tiene previsto realizar un total de 300 cirugías. Hemos iniciado esta semana a realizar una brigada con el personal de oftalmología. Queremos operar
300 pacientes que han estado en mora. La mora es más de 1000 pacientes de cataratas en el Hospital San Felipe. Y quiero darle las gracias a los médicos de oftalmología, a los técnicos, al personal de enfermería, al área de gestión de pacientes que seleccionaron los pacientes y sobre todo al equipo de Luz y Amor que nos están apoyando con los lentes. Son pacientes que tienen más de 3, 4 meses, incluso hasta 2 años de estar esperando una cita para realizarse una cirugía en el hospital, pacientes mayores que igual necesitan valoraciones de cardiólogo, neumólogo, endocrinólogo si tienen alguna otra enfermedad. Una cirugía de ojos en una clínica privada puede superar los 70,000 lempiras. Ante esta realidad, autoridades del Hospital San Felipe explicaron que muchos de los pacientes que serán intervenidos han esperado entre 3 meses y hasta 1 año para poder ingresar a quirófano. A continuación, el estado del tiempo con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Si usted vive en San Lorenzo o en sus alrededores, prepárese, porque para esta jornada de martes se puede presentar un impactante 46 grados, que es totalmente atípico, fuera de temporada. En un abril, una temperatura así de esta magnitud solo es posible justamente por el calentamiento global y porque en este lugar, entre San Lorenzo y Jícaro Galán, pues en estas tierras bajas, luego sigue una pendiente hacia el norte y por la cercanía, por debajo del nivel del mar, entonces pues se estanca el aire seco y va a producir exactamente lo que estamos viendo. Impactante, así que por favor hidratarse y cuidar a los niños y a los adultos mayores. Mientras en otros municipios que son colindantes con El Salvador, fronterizos como Virginia, esperamos 40 grados, hablamos del sur del departamento del Empira. Y repasando otras temperaturas, pues nos vamos a encontrar con temperaturas altas en otros sectores del territorio hondureño, pero antes vemos el mapa de puntos calientes y específicamente pues hemos tenido reporte en las últimas horas de incendios en la zona sur del país, muchas hectáreas que están siendo devastadas justamente por esas altas temperaturas. 32 esperamos la máxima aquí en el centro, 34 en el occidente, 34 en la zona oriental y máxima de 30 en la zona norte. La tendencia en esta semana es que las temperaturas se van a ir elevando a nivel nacional. Mientras, pues esperamos un índice ultravioleta de 14 en el sur, centro y la zona occidental. Y rápidamente revisamos este mapa de humedad relativa, bajísimo aquí en el sector de Valle y Choluteca, 19%. Ahí la condición es totalmente árida y seca. Los vientos del noreste estarán recorriendo el territorio hondureño y centroamericano, mientras la posibilidad de precipitación pues se queda solamente esto, chubascos muy leves y dispersos en la parte nororiental nada más, que se ha venido registrando como un patrón en los últimos días. 2.5 metros de altura máxima en el litoral caribe y a esperar un oleaje de máximo de 1.7 a la salida del Golfo de Fonseca. Por favor, tome en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Finalizamos el noticiero con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. Comisión de Juicio Político inicia este martes la presentación de testigos contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros 2 magistrados suplentes del TJE. Usuarios del transporte interurbano y suburbano sufren fuerte golpe al bolsillo con el aumento de hasta el 30% en el pasaje. Alertan que alza constante en los precios de los combustibles y su impacto económico seguirán afectando al país por varios meses. Policía Nacional rastrea a través de cámaras del 911 a los responsables de los disturbios en el estadio Chelatúcles, donde se dañaron 30 vehículos y se recolectaron casquillos de bala. El Papa León responde con firmeza a los ataques de Donald Trump y asegura que no teme a sus señalamientos en política exterior.